Bienvenidos a Falla Media. Hoy estoy con Jireni Pérez, una emprendedora, esposa, mamá, tiene muchos sombreros y últimamente se ha destacado, la hemos escuchado hablando mucho acerca de la reforma fiscal. Sabemos que ya hace poco el presidente desestimó esta propuesta de modernización o el título que sea que tenía, pero igual es un tema que debe mantenerse en la conversación. O sea, todavía el problema no está resuelto. Y como Jireni ha estado investigando, educándose, preparándose, me encantó, quise traerla aquí para que nos hable, nos aplatane un poco el tema, porque personas como yo, que no estamos tan enterados de los detalles de esta propuesta y los detalles de lo que implica todo esto de los impuestos, no sabemos, o sea, no sabemos cómo eso nos afecta de manera personal. Así que les presento aquí a mi amiga Jireni. Hola, Loren. Gracias por tenerme, por prestarme tu plataforma y tu audiencia. Claro que sí, gracias a ti por aceptar. Jireni, tú eres una esposa, una mamá cristiana, vas a tu iglesia. ¿Cómo te metiste en este tema de impuestos? O sea, eso es atípico incluso como para una mujer. Sí. Pues cuando mi esposo y yo nos casamos en el 2012, servíamos en el ministerio a tiempo completo, dedicados a servir mujeres, adolescentes, liderazgo. En el 2016 nuestra familia sufrió un cambio a nivel económico y en el 2017 entonces ya con una hija y muchas cuentas por cobrar, por pagar más bien, hubiéramos querido que fueran por cobrar, pero eran por pagar. Por pagar. Teníamos compromisos y dijimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entre mi esposo y yo determinamos y dijimos, bueno, lo que siempre hemos hecho en una forma gratuita porque lo disfrutamos, vamos a ofrecer esos servicios y veamos. En el proceso de yo tratar de hacerme unas fotos para hacer un flyer, que mi amigo Ricky Gel me dijo, tú deberías hacerte un flyer para que la gente sepa lo que tú haces. En ese proceso, el Señor nos regaló una empresa. Mientras nos formalizábamos, nos constituíamos, nos dimos cuenta que estábamos esperando una segunda bebé. Okay. Y entonces ahí nace nuestro emprendimiento, ofrecemos soluciones de comunicación, traducciones, interpretación, maestrías. El 2018 pasa. Llega el 31 de diciembre del 2018, entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2019, tenemos que hacer nuestra primera declaración fiscal, de cierre de año fiscal. Eso fue lo que detonó todo esto. Okay. En el 2018 nosotros habíamos hecho las declaraciones del lugar mes tras mes, orientados por nuestro contador. Pero cuando en el 2019 y luego posteriormente en el 2020 yo comienzo a ver todo lo que yo pago en impuestos, comienzo a ver el sistema, tenía que conocer el sistema porque nosotros éramos los que hacíamos las declaraciones mes tras mes. Empecé a ver uno por uno todos los impuestos que nos cobraban y yo decía, ok, yo no sabía esto. Yo siempre he escuchado como de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y comencé a preguntarme, ok, pero se supone que yo debería como tener algún tipo de beneficio y comencé a investigar qué tipo de beneficios tengo, aparte de estar formal y poder ofrecer una factura con comprobante fiscal como empresaria, ¿cuáles otros beneficios yo tengo? No encontré prácticamente ningún tipo de beneficio. Cuando tú estabas viendo esa lista de impuestos, de cosas que tú tienes que pagar porque lo estás haciendo, me imagino, queriendo ser una persona correcta, queriendo hacer las cosas por la regla, porque en la República Dominicana tengo entendido que cerca del 50% opera en informalidad. Sí, correcto. O sea, que quizás tú pudiste haber buscado una manera de ofrecer estos servicios y no formalizarte. ¿Cuáles de esos impuestos para ti fueron como que los más absurdos? Oh, el anticipo. Okay. El anticipo. Yo recuerdo como ahora que cuando nuestro contador, que es un contador que debe hacer del cierre de año fiscal, me explica que yo todos los meses tengo que pagar por adelantado porque se hace un equivalente y una proyección de cuánto tú vas a producir. Eso a mí me provocó un cortocircuito. Yo dije, pero es que, ¿y si yo no lo vendo? ¿Y si yo no lo produzco? Para el que no sabe, explícanos qué es el anticipo. El anticipo es un impuesto, es una proporción, dependiendo de lo que tú hayas vendido en un año fiscal. Si tú vendiste 20 pesos, tú vas a pagar por adelantado mes tras mes, basado en que tú vas a vender 20 pesos o más.
O sea, que tú estás pagando. Yo le estoy prestando al Estado. Ok. Sí. Tú estás pagando por anticipado el impuesto de una venta que tú no has generado. Que todavía yo no he generado. Yo no sé si... Y de hecho, los que hicimos cierre de año fiscal en el 2019, se hizo una proyección para el 2020 y todos sabemos lo que ocurrió en el 2020. Claro. Algunos no produjeron nada, otros produjimos muchísimo, otros cerraron operaciones. O sea, que tú no tienes forma. De hecho, yo siempre digo, tú ni siquiera sabes, en el próximo segundo tú te vas a morir. ¿Cómo tú me vas a cobrar un año por adelantado lo que yo no sé si produzco? Porque te cobran el año completo por adelantado. 12 cuotas. Mes tras mes tú tienes esa mensualidad que dársela al Estado. Esto es un impuesto que fue aprobado por el presidente Hipólito Mejía en el año 2001. Se suponía que era un impuesto transitorio y cuando hablo de esto siempre digo, presten atención a la palabra transitoriedad y tenemos casi 24 años, 23, 24 años en tránsito y todavía no se ha quitado. ¿Por qué? Porque ya es un impuesto, es una entrada que está dentro de la partida del presupuesto nacional de la nación y algunos dicen, bueno, deberíamos hacer un desmonte. Yo digo que deberíamos quitarlo de por Claro. sí. Pero en el 2019, cuando doy mi primera charla, Emprendiendo en Familia, Hablemos Claro, fue la primera vez que yo dije, yo no sé cómo, pero voy a lanzar una iniciativa para que eliminemos el anticipo. Por ahí está en nuestro canal de YouTube esa conferencia, por si alguien quisiera verla. Y yo miro atrás y digo, hace 5 años de eso, digo yo ni sabía lo que yo estaba diciendo. Yo solamente estaba indignada y yo sabía que al igual que yo, los empresarios y las MIPYMES necesitábamos que se nos quitara eso de encima. ¿Qué otros impuestos tú entiendes que son absurdos? Impuestos sobre la renta. Ok. Porque si ya yo estoy grabando el bien o el servicio con un 18%, que es el que tenemos ahora, cuando cierra el año fiscal, de mi neto o del bruto, que es el margen del que yo tengo que sacar mi ganancia, mis operaciones y demás, el Estado viene y vuelve y mete la mano y saca un 27%. Eso es absurdo. Aplánalo un poquito. Piensa que tú estás hablando con personas que todavía no se han metido, no yo son te emprendedores. Yo te vendo una lata de pintura en 100 pesos. Más el ITEVIS son 18. Ok. Tú me pagaste a mí 118. Esos 18 son del Estado. Automáticamente todos los meses yo reporto mi ITEVIS. Okay. Al final del año, de esos 100 pesos, que es la base, ¿verdad? De esos 100 pesos, el Estado regresa y dice, de esos 100, yo te voy a cobrar ahora un 27%. Y yo le tengo que dar 27 pesos de los 100, no de los 118, de los 100. Es decir, que de los 118, ya 18 son del Estado. Pero 100 menos 27 son ¿cuánto? 73. A mí me quedan 73. Pero de esos 73 hay otros tantos impuestos que yo también tengo que pagar. Tengo que pagar desecho sólido, tengo que pagar selectivo al consumo, tengo que pagar muchísimas otras cosas. Entonces, dependiendo del rubro, porque todos los rubros no tenemos los mismos impuestos que se pagan. Entonces, cuando tú te pones a ver, yo hice un cálculo una vez muy salvaje, como yo digo. Yo dije, ok, pero si yo estoy vendiendo algo en 100 pesos, no es que los 100 pesos son míos. Es que al final, cuando yo comienzo a sacar, nosotros promediamos entre 18 y 24 impuestos por año, como MIPYME. ¿Cuánto sería como el total de impuestos? Más o menos, porque como tú dijiste, yo sé que lo sacaste de manera así. Como a mí me vienen quedando como 50 pesos de esos 100. Y yo dije, pero es que yo estoy tributando prácticamente la mitad de lo que yo produzco. Eso no me cabe en la cabeza porque el Estado no produce, el Estado colecta. El Estado no tiene forma de generar riqueza. Yo genero riqueza. Entonces, todo esto comenzó a causar en mí como una implosión. Y ahí es donde yo comienzo a hablar con mi comunidad. En ese entonces teníamos una comunidad muy chiquitita. En el 2019 entonces hubo un boom con uno de nuestros videos virales. Ahí llegó muchísima gente. Uno de esos videos ya va creo que por 12 millones de vistas. Wow. En el mundo entero tenemos una audiencia de más de 35 países. Entonces ya la cosa comenzó a cambiar. Yo dije, espérate un momentito. Aunque yo siempre he respetado mucho mi audiencia, pero ahora tengo que ser todavía muchísimo más cuidadosa, porque todo lo que yo digo, hay una cantidad inmensa de gente a la que yo llego todos los meses. Estamos promediando entre 200,000 y a veces 450,000 personas por mes. Entonces, ahí es donde yo digo, ok, entonces ahora tengo que
tengo que documentarme más, tengo que estudiar más, debo informar y educar mis opiniones para que la gente reciba algo que es real, que es honesto, pero que también está avalado por hechos, por facts. Entonces, ahí este año comenzamos ese proceso de entender mejor el sistema, entender mejor qué es lo que necesitamos como país. Exacto. Y entonces, en medio de todo eso, porque ya desde hace tiempo, vamos a decir 2019 por lo menos, sí, tú has estado hablando de este tema y de repente este año vienen con este proyecto, no sé cómo se llama, proyecto de modernización fiscal. Proyecto de modernización fiscal. ¿Por qué te indignó más? ¿Qué había ahí que tú entiendes que no debía estar? Bueno, este proyecto de ley es sometido en un ambiente donde desde abril, que hubo una viralidad también grandísima con mi participación en el podcast Gente de Business, donde yo hablaba en una forma muy cruda de cómo yo me siento en ocasiones, y creo que muchos emprendedores se identificaron tanto con eso porque se han sentido así en algún momento, de que nuestro país es un país antiemprendimiento o antiemprendedurismo, que era como decía en ese momento. Castiga al emprendedor. Castiga al que lo está haciendo bien y deja libre al que lo está haciendo mal. Entonces, desde abril de este año como hasta julio, fue una locura, la cantidad de gente que tuvo acceso a ese video. Entonces, ahora entra este proyecto de ley y yo digo que lo que más me llamó la atención y lo que no me cuadra es que, de nuevo, es un proyecto de ley que no toma en consideración que hay un problema de fondo, no solamente de forma. Tenemos un problema de corrupción en el Estado. Tenemos un problema de que nuestro Estado es excesivamente grande. Tenemos un problema de una nómina abultada. Tenemos instituciones y ministerios que todavía no sabemos cuál es la utilidad de ellos. Tenemos una escala salarial en el sector público, no para todos, porque son los menos, pero es una escala salarial y unos planes de pensiones que son una locura. Hay médicos y hay maestros que no se retiran, no se pensionan con las pensiones que tienen algunos legisladores y servidores públicos. Entonces, esto no viene a solucionar el problema. Esto viene a cargarnos a nosotros, la clase media, la clase que está constituida, los constituyentes, que somos un promedio de 300,000, viene a cargarnos aún más. Y no toma en consideración las medidas paliativas, la profilaxis que hay que hacer, de manera tal que el dinero que ya estamos colectando se pueda utilizar de manera eficiente y llegue a los objetivos que debería llegar. Porque, como he dicho en otras ocasiones, lamentablemente, mucho de lo poco o de lo mucho, voy a reiterar ahí, que nosotros colectamos y que tributamos, termina en todas partes menos en servicios de calidad, claro, en escuelas públicas de calidad, en un sistema de salud que los legisladores pudieran utilizar, cuando ninguno de ellos utilizan, los servidores públicos no utilizan en su gran mayoría los servicios públicos, porque no son dignos de ustedes, servidores públicos, pero tienen que ser lo suficientemente bueno para nosotros, que somos quienes pagamos sus salarios. Y eso me indignó porque yo decía, sí, necesitamos una reforma fiscal, pero no comenzando por atrás, necesitamos comenzar por el fondo, necesitamos... O sea, por el gasto público. El gasto público debe eficientizarse. Que es probablemente lo que más indigna al ciudadano de a pie, ¿verdad? Al ciudadano común y corriente, que uno ve cómo los políticos, los funcionarios viven como si fueran príncipes, como si fueran jeques, y esperan que quien se amarre los pantalones sea el pueblo, solamente el pueblo. A mí me sorprendió muchísimo la comparación que hizo mi amigo Hamlet. Él tiene una cuenta de Instagram muy interesante, le animo al que lo sigan, que él dice, el presupuesto, por ejemplo, para educar a la población dominicana acerca de la igualdad de género es 7,800 millones de pesos. Oh, my word. Es el PLANEC. Como uno siempre se acostumbra a escuchar los números del gobierno en millones y millones, uno lo tiene como punto de comparación. Sí. Y él pone un punto de comparación que, sumando el presupuesto de obras públicas de 11 provincias. Entonces, él juntó el presupuesto de obras públicas de 11 provincias, o sea, provincia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allá todo eso. O sea, casi el 50% del país, porque somos 31
¿32 provincias? Exactamente, entonces es 32. Entonces, él junta eso y dice, es el presupuesto de 11 provincias de obras públicas, o sea, la infraestructura del país Sí. es 7.880 millones. Pero impulsar la igualdad de género es 7.800 millones. Y uno ve esos sueldos por las nubes y uno ve cómo se van a un hotel a discutir la Constitución, a discutir la reforma, a discutir el Código Penal, cómo hay este derroche de fiestas. Yo por un cortito periodo de tiempo tuve oportunidad de ver esto de cerca y son fiestas de apague y vámonos. Entonces uno no entiende cómo es que quieren grabar al ciudadano mientras ellos están tirando el dinero para arriba. Sí, entonces mientras más recaudamos, más votamos. Claro. Y yo no creo que ese es el objetivo. Yo creo que tenemos que tapar los hoyos que tiene el tanque para que lo que entra al tanque no termine dilapidado, no termine botado. O entregado a otro país. Sí, es otro problema. Nosotros estamos manteniendo dos países con el presupuesto de uno. De un país. Entonces, esas son las cosas que uno comienza a ver que no te hacen sentido y tú dices, bueno, ok, necesitamos una reforma porque yo soy partidaria de que hay un sinnúmero de impuestos que deberíamos eliminar y cuando tú eliminas esos impuestos, tú disminuyes la carga impositiva, pero tú formalizas a todo ese conglomerado de empresariado que está allá afuera produciendo y que no tributa. La gran mayoría de personas con las que yo he hablado que no se han formalizado, me dicen, es que a mí me da miedo. Y yo lo entiendo. De hecho, mucha gente se ha formalizado porque nosotros le hemos dicho que tú no puedes avanzar si tú no estás formalizado. Debes estar legal para poder avanzar, para poder tener clientes grandes. Nosotros hemos pasado de ser una empresa que comenzó sin ningún tipo de apadrinamiento a ser una empresa que tiene clientes internacionales hoy en día. ¿Por qué? Porque nos constituimos. Porque estamos al día en el pago de nuestros impuestos. O sea, ¿tú estás a favor de la formalización? Yo estoy 100% a favor de la formalización porque como cristiana yo no voy a estar a favor del desorden. Ahora, yo estoy a favor, y de eso hablo, en otras ocasiones he hablado de eso, de un plan nacional de formalización, precisamente porque si saneamos la nómina pública, eliminamos las botellas que tenemos, que hasta donde tengo entendido son muchas, si nosotros recortamos gastos frívolos, gastos que no tienen nada que ver con nosotros, no responden a una necesidad latente en nuestro país. Si nosotros hacemos eso, ya de por sí, ya estamos ahorrando dinero. Pero si luego agarramos esas nóminas públicas y decimos, ¿por qué tú tienes que costarle al Estado 1.2 millones de pesos mensuales? Cuando si tú salieras de trabajar para el Estado y te fueras al sector privado como estoy yo, tú no vales a lo mejor ni 70,000 pesos mensuales. O sea, que hay gente que está en el Estado cobrando 1.2 millones al mes. Con su plan de compensación, con todo lo que tienen, aparte de sus salarios. Cuando tú te pones a tirar numeritos, tú dices, pero espérate, esto está por encima del millón. Increíble. Por encima del millón, porque cuando tú te pones a ver que tienen... Si hablamos de los legisladores, que yo creo que es uno de los temas que más fuerte nos da a nosotros, está el barrilito, el cofrecito, gastos de representación, dieta, los que viven lejos, viático. Por asistir a la asamblea le dan también una dieta. Por asistir a su trabajo. Por asistir a su trabajo. Tienen que pagarle más. Exactamente. Pero también muchos de ellos tienen, cuando se retiran o cuando se pensionan, tienen pensiones que ni en los sueños más locos de los maestros y los médicos y otros servidores públicos también no tienen esas pensiones. Entonces, tú te sientas y tú dices, pero es que un momentito, si tú eres mi empleado y tú subiste al Estado para servir a la nación, ¿cómo es que tú ganas tanto? Y hay gente en el país al que tú le sirves que se van a la cama con el estómago pegado del espinazo, como decimos los dominicanos. Y no estoy diciendo que hasta que haya el último dominicano con hambre tú no debes ganar bien, porque tampoco esto es una crítica que ahora los servidores públicos tienen que pasar más trabajo con un piojo en una peluca. No, porque eso tampoco es política de Estado. Eso se llama envidia, eso se llama retaliación y eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos viendo es necesitamos tener un equilibrio.
Necesitamos tener un equilibrio. Y eso es lo que precisamente lo que el pueblo no ha visto. No se ha visto ese interés de eliminar instituciones, de recortar gastos. Vamos a comportarnos como lo que somos, un país tercermundista con muchas necesidades. No podemos importar problemas de otros países. No podemos importar experiencias o costumbres de otros países, porque es en República Dominicana que vivimos, claro, donde todavía hay gente que no sabe que esto es una república democrática, por ejemplo. Hay gente que no se sabe en el himno nacional. Hay gente que no sabe que ante el himno nacional usted se detiene y no come chicle. Hay gente que no sabe tantas cosas básicas en un país donde todavía se fuma, se bebe a cualquier hora del día, pero no hay dinero para pagar la luz. No hay dinero para más nada, pero hay dinero para uñas, hay dinero para cabello y hay dinero para usted como hombre tener 5 mujeres y 10 muchachos. Claro. Déjeme traducir. Vamos a traducir a Jireni. Lo que estás diciendo, a ver si te estoy entendiendo bien, es que nosotros debemos parar de subsidiar el 100% de algunos servicios para una clase, como no tenerlos como si fuéramos la niñera de ellos. El Estado no está para ser un papá. Esa forma de ver el Estado muy paternalista viene mucho del socialismo, y para quienes son simpatizantes del socialismo eso les hace perfecto sentido, pero para quienes entendemos que el socialismo ha dejado cientos de muertos en el mundo, no ha resuelto un solo problema, solamente tenemos que ver los países que han abrazado el socialismo como están. Para quienes no vemos el socialismo como una solución, no es que tampoco pensemos que el capitalismo o la democracia es perfecta, pero por lo menos en el capitalismo y en la democracia todos tenemos la misma posibilidad de hacernos ricos. En el socialismo todos somos igualmente pobres, excepto los que llevan el socialismo, que son los que están arriba, que viven en Miami, tienen su dinero en cuentas de banco, y algunos se han hecho millonarios vendiendo Avon, me han dicho también. Entonces, nosotros necesitamos ver al ser humano como digno porque Dios lo ha hecho digno. Y usted puede ser pobre, pero usted tiene dignidad. Nosotros tenemos que dejar de ver que nosotros tenemos que sacarle al que trabajó, al que produjo legalmente, para entonces mantener una clase social que es la que va a salir a votar en masas y que es donde se da el clientelismo político. Tenemos que salirnos de esa forma de ver la política que nos heredó Balaguer. Tenemos que abandonar eso, tenemos que saber que todos, Dios nos ha dado dones y talentos. Todo el mundo puede producir, todo el mundo puede y debe aportar al sistema. Por supuesto, si tú estás produciendo más, el mismo impuesto que yo estoy pagando a 100 pesos, si tú estás produciendo 100 millones, por supuesto que tú vas a pagar más. Ese mismo porcentaje. Tampoco es un sistema donde por envidia, como tú tienes más, tú tienes que dar más. Eso se llama envidia. Eso se llama envidia. A mí no me interesa que tú seas castigado. Yo lo que creo es que todos los que vivimos en este pedacito de tierra tenemos la capacidad de producir, deberíamos aportar al sistema y deberíamos revisar que si tú eres mi empleado, tú no deberías tener condiciones que el 85, quizás 90% de la población no tiene. Ni tendría jamás. No. Yo entiendo lo que tú dices porque a mí me pasó en una ocasión con un amigo buscando apartamento, vivía solo, entonces en uno de esos sitios donde se patrocina la luz, se subsidia la luz. Sí, donde está subsidiada. Le dijeron, mira, aquí tú puedes tener el aire prendido 24 horas y no te preocupes que dentro de tu alquiler está cubierto porque este es un área subsidiada. Eso se llama abuso y eso es corrupción. Mira, Jireni, qué indignación me dio. Eso es abuso y es corrupción. No se lo mando a decir usted con nadie. Eso es abuso. Totalmente. Porque yo no tengo esas condiciones. No. Yo vivo calculando cuánto ratito tengo el aire encendido. Y tengo uno porque no puedo tener 4 en mi casa porque yo todo tengo que calcularlo. Entonces, eso es abuso y también es corrupción, que lamentablemente mucha gente piensa que la corrupción se da en el Estado. No, se manifiesta en el Estado porque somos un país corrupto. República Dominicana es un país corrupto. Hasta la médula. Tú te vas en rojo, acabas de corromper el sistema. Corromper es utilizar algo para un propósito de una forma para lo cual no fue diseñado, para que se entienda bien a lo que me estoy refiriendo. Tenemos corrupción en todas partes. Se va a manifestar en el Estado porque la gente que llega al Estado a servir salió de nosotros. Nosotros los formamos, nosotros los criamos. Los votamos. Y los votamos y los elegimos. Y sí,
En el Estado Dominicano a mí me consta que hay gente buena. Hay buenos profesionales. Yo he conocido a muchos de ellos. Yo soy proveedora del Estado también. He tenido que lidiar con muchas instituciones. Y me topo con gente, y esto lo he dicho en otros programas también, qué buen trabajo. Necesitamos, mira, con 10 más como tú lo hacemos, yo le he dicho a alguna gente, porque nuestro Estado tiene gente buena también. Tiene gente muy bien preparada, gente con vocación de servicio. Pero los que son gallo loco son los que están haciendo el problema y lamentablemente, como hablaba el día pasado en otra intervención, mucha de esa gente buena que tenemos en el Estado no se atreve a ponerse de pie y a hablar en contra porque peligra su pensión, peligran sus trabajos y esa es otra realidad que también nosotros tenemos que conocer. Aquí hay gente que han tenido que pedir traslado porque si hablan en contra del macuteo, en contra de la cogioca que tienen ahí, en contra del robo que se da en esa unidad. O lo votan o lo desaparecen. Tú eliges. Exacto. Eso se da aquí. Esto yo no estoy diciendo nada nuevo. Yo no estoy descubriendo nada nuevo. Lo sabemos, conocemos casos, lo hemos visto. O sea, eso nos queda muy claro. Entonces nosotros tenemos que admitir, sí, somos un país corrupto. Tenemos un problema de corrupción. Y tenemos que hacer introspección como país, tenemos que hacer introspección como familia, qué tipo de seres humanos estamos mandando a la calle, a la sociedad, porque lo estamos sufriendo todos, la corrupción la sufrimos todos. A lo mejor tú no cometas actos de corrupción, pero la corrupción te toca y te toca profundo. Es así, es así. Jireni, para ir cerrando, ¿cómo se vería una reforma si la tuvieras que armar tú? Si yo la tengo que armar, consta de varios pasos. Lo primero que yo haría es limpiar las nóminas en todas las instituciones públicas. Hay gente que no vive aquí y cobra un cheque. Nos han dado información de eso. Gente que no vive aquí y está cobrando un cheque. Gente que vive aquí, cobra un cheque y no trabaja. Usted es corrupto, eso es corrupción. Y no se lo vamos a permitir, como dice un personaje dominicano. Comenzaríamos por ahí, vamos a limpiar esas nóminas. Después que hagamos eso, vamos a evaluar de todos los ministerios e instituciones que tenemos e institutos, ¿cuántos de esos verdaderamente necesitamos? ¿Cuántos de manera objetiva están resolviendo un problema en República Dominicana? ¿Y cuántos de esos se pueden fusionar bajo la sombrilla de un ministerio que tenga dependencias? Yo siempre hablo, desde el 2019 que hicimos la marcha con Mis Hijos No Te Metas, se propuso un ministerio de familia, por ejemplo, que tenga dependencias para la niñez, adolescencia, infancia, mujeres, envejecientes, hombres, jóvenes, un ministerio de familia que vele de forma integral por la estructura base de República Dominicana. Después que hagamos eso, vamos a revisar las escalas salariales. A quienes haya que subir los sueldos en el sector público, vamos a hacerlo porque también hay que hablar de eso. Hay áreas donde esos sueldos están buenísimos, pero hay gente que tienen año van y año viene y que tienen que recostar de una pared para ladrar como los perros azuanos, como dice un dicho. Entonces, después que hagamos esas tres cosas, entonces vamos a atacar la evasión. Yo hablo de un plan nacional de formalización. Tenemos potencialmente 400,000 contribuyentes que no contribuyen porque no están formalizados. Yo hago eso, traigo esas 400,000 personas y ya sumarían unos 700,000 contribuyentes que al año nos reportarían más de 80,000 millones de pesos en tributación. Y después que yo haga eso, o bueno, un poquito antes de hacer eso, vamos a evaluar todas las exenciones fiscales que tenemos. Aquí hay muchos sectores que tienen muchas exenciones porque en su momento era lo que se necesitaba. Vamos a evaluar cuáles sectores ya son autosostenibles, cuáles sectores ya a lo mejor se le debe hacer un desmonte de las exenciones y comiencen a pagar progresivamente. Pero vamos a comenzar a ver, porque en el 2014 aquí vino una comisión que analizó la realidad fiscal de República Dominicana cuando eso teníamos la administración del PLD. Y en ese documento de unas 75 páginas que está en internet, usted lo puede conseguir, esto no es un secreto, ellos decían, en República Dominicana las personas más pudientes pagan menos impuestos que las personas que tienen menos ingresos. ¿Por qué? Por la cantidad de exenciones que hay en nuestro código tributario, en nuestro sistema tributario. Yo creo que con esas, dije 4 o 5, con esas 5 cosas, nosotros como país experimentaríamos el mayor boom económico de nuestra historia democrática. Nosotros
con gusto pagaríamos nuestros impuestos, tendríamos más espacio para ser generosos por las causas y hacia las causas que son más cercanas a nuestro corazón. Y dejaríamos de ver al Estado como papá Estado, como un Dios. El Estado no puede sustituir a la familia, el Estado no puede sustituir a un esposo, el Estado no sustituye a Dios. Yo creo que haciendo esas 5 cosas sería la reforma fiscal del siglo y todos seríamos más contentos de ser llamados dominicanos. Excelente, excelente. Jireni, muchas gracias, muchas gracias. Me sorprende la manera tan apasionada y conocedora cómo tú abordas este tema. Yo espero que nosotros como dominicanos estemos más conscientes y más involucrados en estos temas, estos asuntos. Fíjense cómo se detuvo la implementación de esta reforma fiscal por el movimiento de tanta gente, por no habernos quedado callados. Uh-huh. Y para mí eso es muy positivo, un motivo de orgullo del pueblo dominicano. Así que hasta aquí, ya ustedes saben, denle like, sigan, compartan y cuéntame tú qué piensas acerca de este tema de los impuestos.